Secundaria primer grado. Historia. Importancia del estudio de la historia. ¿En qué consiste el estudio de la historia? ¿Solo es recordar nombres y conmemorar fechas cada año? Para las sociedades, ¿qué importancia tiene la historia? ¿Quiénes construyen la historia? Hablar de historia es hablar del tiempo, de las personas, del entorno, de lo que pasó antes y después, de lo que se vive hoy en día y de lo que sucederá en el futuro, de evidencias, fuentes o registros que han quedado como huellas y son herencia histórica de lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Día con día, se reproduce una forma de vida que es parte de una herencia histórica y, al mismo tiempo, están aconteciendo hechos y procesos que en el futuro serán la historia del país. Georges Duby, un historiador francés, decía que no sabemos para qué sirve la historia, como tampoco sabemos para qué sirve el arte. Y sin embargo, no podemos entender la vida sin la historia y sin el arte. La historia es la base de la memoria. La memoria histórica de un pueblo es algo importantísimo. Los individuos, como las sociedades, necesitamos tener alguna conexión con el pasado. Piensen ustedes, por ejemplo, por qué todas las familias guardan con tanta devoción y cuidado las fotografías de los parientes. Nos hace ser generaciones que no quedan en el Alzheimer cultural, es decir, que son generaciones que quedan desmemoriadas o que quedan acéfalas y que simplemente viven en el presente hedonista, instantáneo, inmediato, que es la gran cultura de la modernidad que hoy día se forma. Es esa idea de saber de dónde venimos. Y los historiadores lo que hacemos es justamente encargarnos de ese mismo asunto, pero a nivel de la sociedad en general. La historia siempre es contemporánea, es verdad, es decir, todos los hechos del pasado son vistos por los ojos del presente. Hoy sabemos más que los propios contemporáneos. Podemos acceder a documentación que no podía ser estudiada en su momento. Conocer para decidir, recuperar memoria histórica pasada para actuar en el presente. Si tú tienes una percepción, digamos, clara de la historia, de que estos problemas se han vivido en otros momentos de diferente manera o incluso de manera comparada, que otros países tuvieron o no, digamos, más o menos este problema, pues ya te ubicas exactamente dónde estás, porque sabes de dónde vienes y sabiendo dónde estás, más o menos sabes a dónde puede ir el país. Si uno no conoce la historia de su país, está uno condenado a repetirla. Decía Edmundo Gorman que la historia se hizo para entender los hechos pasados, no para regañar a los muertos. Es decir, se hizo para saber y entender, comprender por qué pasaron las cosas que pasaron y no para estar juzgando a los personajes de la historia. Y poder entender por qué las cosas ocurrieron así y no de otra manera. El contacto con la historia lo tenemos todos los días, en nuestro trabajo, a través de los oficios, la familia, los medios de comunicación y los distintos espacios de convivencia se reproducen creencias, tradiciones y formas de vida que a lo largo de generaciones se han mantenido. En las casas, las escuelas, los centros de diversión, de trabajo, todo lo que nos rodea, escuchamos, leemos y hacemos día con día son una forma de aprender y reproducir la historia del país. Personas de todas las edades participan en estos hechos y colaboran en la construcción histórica de la sociedad a la que pertenecen. La historia es una forma de mantener nuestra identidad. La propia vida cotidiana nos tiene que llevar al sentido del descubrimiento de la historia como una necesidad de saber más de dónde venimos para poder desarrollarnos con mayor potencial en el presente. Incluso cuando sueñan, incluso cuando todos soñamos, nunca olvidamos quiénes somos. Aunque estemos soñando y en condiciones muy raras, siempre sabemos que nosotros somos los que estamos ahí en ese sueño, aunque el sueño sea disparatado.
estudiando lo que hemos sido, es posible saber lo que hoy somos y lo que seremos más adelante. Esa conciencia, esa identidad, es un caminito, es una especie de hilo, de cordel, que nos une con lo que hemos sido antes y lo que somos hoy. Si nosotros conocemos qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los acontecimientos y las causas que los provocaron, podremos estar en el presente con mayor conciencia y caminar hacia el futuro con mayor certeza. Los días que pasan no logran que nosotros nos olvidemos de lo que hemos sido, lo que hemos hecho, los errores que hemos cometido o los aciertos que hemos tenido. La historia es el movimiento, es estudiar cómo cambia la sociedad en cada momento. Esto es a nivel social, a nivel de nuestro organismo social, esto es seguir manteniendo la memoria de quiénes somos. Para eso es la historia, para que nosotros sepamos quiénes somos. Ustedes les toca ahora actuar y tienen que regresar la vista al pasado y saber dónde pisan, recordar errores, recordar aciertos y recuperarlos entonces para poder actuar hoy. Que no sea nada más aprender de memoria la historia por aprenderla, sino reflexionar, incluso criticarla. Yo creo que eso es muy, muy importante, muy sano, pero claro, no perderla de vista. O sea, acercarse e incluso apasionarse por la historia. Vivir en sociedad es vivir de acuerdo a las costumbres, tradiciones, normas, formas de pensamiento y acción que van de acuerdo al momento histórico. Lo que los jóvenes de hoy en día conocen, creen y aprenden es distinto a lo que los niños y adolescentes han vivido en distintos periodos de la historia. Por ejemplo, en el periodo prehispánico, a las adolescentes que les gustaba coquetear o hablar de los otros, eran obligadas a barrer de noche fuera de la casa, lo que era considerado como algo peor que recibir una paliza. En el siglo XVIII, a los jóvenes les gustaba ir a las llamadas jamaicas, que eran bailes para divertirse. No obstante, las autoridades de esa época no veían con buenos ojos estas fiestas, por lo que fueron atacadas desde las iglesias y el Tribunal de la Inquisición. En 1867, durante la República restaurada, se creó la Escuela Nacional Preparatoria. Los adolescentes de 13 años entraban a la preparatoria y cuando terminaban sus estudios, a los 15 años, tenían que decidir si empezaban a trabajar o continuaban estudiando una profesión. Durante la Revolución, la opción de muchos jóvenes era incorporarse a las filas de alguno de los grupos revolucionarios. Este fue el caso de Clemente Peralta, quien a sus 14 años y cuando estaba cuidando ovejas, un jefe lo invitó a unirse a la revolución y se fue. En la década de los años 20, el control de la sexualidad de los jóvenes por razones de salud mental y física estaba directamente asociado a la idea de la reproducción. Pureza, pudor, recato y honestidad serían las más grandes cualidades que la Iglesia reclamaría a los jóvenes de uno u otro sexo. Durante los años de 1950, el noviazgo continuaba iniciándose en secreto, casi siempre a escondidas del padre. Los jóvenes se encontraban por la tarde cuando las muchachas salían por el pan o a traer el mandado. En la década de 1990, los jóvenes y las nuevas tecnologías establecen nuevos códigos de información y comunicación. El problema de la historia formal es que no apasiona, no te identificas. Sin embargo, este país ha sido el país del siglo XIX y el siglo XX, repletos de luchas por la libertad gloriosas. Te pones a ver el ejército de Villa, cómo se construye la División del Norte, y la ves marchar esos 70 trenes que bajan sobre Zacatecas echando humo negro, hombres a caballo en pantalla desplegada para proteger el avance. Historia es una prima hermana de la literatura, de manera que es importantísimo poder narrar una historia. Y entonces ves la épica, y la historia se te vuelve algo a lo que puedes acceder y entender. Y esto es una de las cosas que yo quisiera resaltar del trabajo del historiador, la posibilidad de narrar los hechos con una amplitud, con una perspectiva mayor, paradójicamente, que la gente que le tocó vivir los sucesos. Hidalgo no tenía sable, no tenía caballo, qué
padre de la patria sin cesarle sin caballo. Y luego te pones a estudiarlo y descubres que era un cura que tuvo 4 hijos, que tenía relación intensa con las comunidades donde trabajó, y le vas agarrando cariño, y entonces por esos caminos volví a la historia, por los caminos de recuperar a estos personajes maravillosos. Entonces, entre el placer y entre la responsabilidad de ser una de las bases de la memoria histórica de un pueblo, creo que ahí transcurre el trabajo de los historiadores. Cada vez que algo te deje desconcertado y te trabe, pregúntate, ¿y ahí qué? Y pregunta, ¿dónde puedo leer más para saber qué pasó? Pregunta, y las preguntas te van a tener respuestas, y las respuestas te van a aproximar de una manera muy intensa a la historia de un pueblo en lucha. Decía Edmundo Gorman que lo que hace que un ser humano se enamore de otro no está en la perfección que ve en el otro, sino en su singularidad, en que es único en todo el ambiente universal, que su manera de ver, de reír, de hacer, de pensar, lo hace una persona única. Lo mismo es un país. Uno se enamora de su país por su singularidad, porque con sus cosas buenas y sus cosas malas es la que nos hace entendernos a nosotros mismos, y por eso queremos a nuestro país. Aprender de la historia abre la oportunidad de tomar conciencia de nuestro actuar dentro de una sociedad determinada y al mismo tiempo contribuye a la construcción histórica de una nación. Permite comprender las circunstancias que dieron forma al presente que vivimos, proponer alternativas de solución, cooperar y participar en asuntos de interés colectivo, tomar decisiones y enfrentarse a los problemas del presente y el futuro. Al concluir este curso de historia, preguntarse para qué sirve la historia queda como invitación para reflexionar lo aprendido. La historia es la ciencia de lo que nunca ocurre 2 veces. Paul Valéry. La historia es la rival del tiempo, la depositaria de grandes acciones, la testigo de lo que ha pasado, el ejemplo y la instrucción del presente, el monitor del futuro. Miguel de Cervantes. Nada cambia más constantemente que el pasado, pues el pasado que influye en nuestras vidas no consiste en lo que realmente ocurrió, sino de lo que los hombres creen que ocurrió. Gerald White Johnson. La vida debe vivirse hacia adelante, pero solo puede comprenderse hacia atrás. Søren Abie Kierkegaard. No saber lo que se ha tratado en tiempos pasados es ser siempre un niño. Marco Tulio Cicerón. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. George Sanatayana. No sería posible conocer nuestro pasado sin la información que nos proporcionan las ruinas, escritos, vasijas, pinturas, esculturas y demás restos que dejaron nuestros antepasados. En el caso de la historia, la información que usamos para conocer el pasado se clasifica en fuentes primarias y secundarias. Te invito a que juntos aprendamos a reconstruir la historia. Fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que proveen un testimonio directo sobre el pasado. En otras palabras, son vestigios del hecho o proceso histórico que se estudia. Las fuentes primarias pueden ser textos escritos en el periodo, como cartas, memorias, crónicas, novelas y periódicos. También pueden ser construcciones, artículos de uso cotidiano como vestimentas, herramientas o utensilios de cocina, pinturas, esculturas, fotografías y todo aquello que de primera mano ofrece un testimonio sobre el pasado. Dependiendo del periodo que se estudia, son el tipo de fuentes que se emplean. Por ejemplo, no podríamos usar fotografías para estudiar la Edad Media, pues en ese periodo aún no se habían inventado. Cada sociedad ha dejado diferentes huellas que hoy utilizamos para conocer lo que pensaban y cómo vivían las personas, cómo estaba organizada la sociedad, su sistema político y económico y cuáles eran sus valores y costumbres. Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son interpretaciones de las primarias, las elaboran los historiadores y nos proporcionan una explicación sobre los temas que analizan. Por ejemplo, los libros que has consultado en la biblioteca sobre los temas del curso son fuentes secundarias, reconstruyendo Pompeya a través de las fuentes primarias. Las ruinas de la ciudad de Pompeya son uno de los mayores vestigios que existen sobre la cultura de la antigua Roma.
Esta ciudad fue destruida en agosto del año 79 de nuestra era, cuando el volcán Vesubio hizo erupción, cubriendo a toda la ciudad de gases, polvo y cenizas. La información sobre el suceso de la erupción se extrae de fuentes primarias como crónicas y cartas de personas que vivieron en la época en poblados cercanos, y de las ruinas de la ciudad que se conservaron debajo de las cenizas. Por los anuncios que había por toda la ciudad, sabemos que en Pompeya existía un particular gusto por el circo, que en aquel periodo presentaba combates de gladiadores. En las ruinas de la ciudad se conservan zapaterías, tabernas, lavanderías, baños y panaderías. Todas ellas nos permiten conocer cómo era la vida cotidiana de los pompeyanos. Reconstruir la historia nos permite descubrir cómo vivieron hombres y mujeres de otros periodos y comprender que son un antecedente de cómo vivimos hoy. Te invito a descubrir cómo vivían tus antepasados acercándote a las fuentes de información. ¿Conoces fuentes primarias en tu entidad? Las zonas arqueológicas, iglesias, haciendas, edificios y museos te ofrecen una variedad de formas de conocer a tus antepasados. Visítalos y aprende más sobre ellos. Que la plática se ponga interesante, jocosa y estimulante. Dicharacherías. Hay situaciones imposibles de prever, pero si estás preparado, sabrás cómo reaccionar y tomarás las mejores decisiones en el momento de la crisis. ¿Qué debes hacer en caso de incendio? Apaga si es un fuego pequeño. Si el fuego apenas inició, trata de apagarlo con un extintor, trapos o ropa a la mano. Sal de inmediato. Si no puedes apagar el fuego, sal de la habitación de inmediato y cierra la puerta. Por ningún motivo regreses. Usa las escaleras, no el elevador, porque podrías quedar atrapado en él. Si no puedes salir del edificio, trata de llegar a la azotea. Sella la habitación en que te encuentres. Si no puedes salir o llegar a la azotea, enciérrate en una habitación. Tapa todas las posibles entradas de humo con pedazos de alfombra, cortinas, toallas o lo que tengas a la mano. Si puedes, moja las puertas y las alfombras para retardar el proceso de combustión. Aprovecha el oxígeno. El humo tiende a acumularse arriba. Si estás en un lugar saturado de humo, recuéstate en el piso y tápate la boca y la nariz con un trapo de preferencia húmedo. Pide ayuda. Llama al 060 o 066 desde cualquier parte del país. Haz lo que te indiquen. Si no puedes, grita y llama la atención de la gente que puede estar cerca del inmueble en que te encuentres. Lo que hay que saber: si estás en un baño, no abras la regadera, pues el agua se evapora con el calor y consume oxígeno. Para auxiliar a una persona en llamas, envuélvela con cobijas, cortinas o una chamarra, por ejemplo. Si no tienes nada con qué hacerlo, haz que ruede en el piso hasta que el fuego se apague. No uses agua para apagar incendios eléctricos y tampoco en donde haya aceite, porque el vapor lo esparcirá. El aire acelera la combustión, pues el fuego se alimenta de oxígeno. Por eso, no debes abanicar ni soplar sobre un objeto que se incendia. Siempre revisa y ten en mente las rutas de evacuación de los lugares que frecuentas, como la escuela o tu trabajo. Prevención. Las causas más frecuentes de incendios en casa son velas, veladoras o cigarros encendidos, desatendidos o desechados sin apagar bien, cortocircuitos en aparatos eléctricos en mal estado, cosas inflamables cerca de la estufa, como cajas de cerillos, trapos o papel, y ollas o cazuelas al fuego con demasiado aceite que al derramarse se incendia al entrar en contacto con el fuego de la hornilla. La mujer es fuego y el hombre es topa. Viene el diablo y sopla. Que los dichos se animen y se hagan sabiduría. Dicharacherías. Siempre fui una niña muy curiosa y me gustaban hacer muchas cosas diferentes, como tocar violín, cantar, actuar. La verdad, siempre pensé que me convertiría en escritora o hasta delegada de las Naciones Unidas.
y nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo, si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo, está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Ahora diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puedes ser.